A ver, pensemos en el libro del Apocalipsis. La verdad es que pocos textos generan, no sé, tanta fascinación y al mismo tiempo tanta confusión y hasta miedo, ¿no? Para muchísima gente es como un libro sellado, lleno de imágenes súper extrañas sobre el fin del mundo. Pero, ¿y si les dijera que las claves para, digamos, abrirlo y de verdad entender su mensaje siempre han estado ahí a nuestro alcance? Y bueno, como futuros educadores, tenemos una oportunidad increíble, la de redescubrir estas claves para poder iluminar a otros. Así que acompáñenme en este viaje, vamos a explorar este texto tan extraordinario y a desvelar su verdadero poder. Claro, cuando uno piensa en el Apocalipsis, lo primero que se nos viene a la cabeza son imágenes como esta, ¿verdad? Los cuatro jinetes, galopando, trayendo guerra, hambre, muerte. Es que es una imagen tan potente que ha marcado nuestra cultura por siglos. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿qué pasaría si toda esta visión, que sí, es súper dramática, fuera solo la superficie? Si debajo hubiera un mensaje mucho más profundo y, lo que es más increíble, esperanzador. Y bueno, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿El Apocalipsis es literalmente una hoja de ruta del fin del mundo, un calendario de eventos o es algo totalmente distinto? Miren, a lo largo de este recorrido vamos a descubrir que su propósito original no era para nada darnos una agenda del futuro, sino entregar una revelación potentísima para el presente de la gente que lo leyó por primera vez. Y es justo ahí, créanme, donde está el verdadero secreto de todo esto. Bueno, empecemos entonces a armar este rompecabezas. Porque sí, el Apocalipsis parece un enigma, un verdadero misterio. Pero, como todo buen enigma, tiene su propia lógica. Una vez que entendemos, digamos, las reglas del juego, vamos a ver cómo las piezas empiezan a encajar de una forma que de verdad sorprende. La primera pista, y créanme que es quizás la más importante de todas, está en su propio nombre. A ver, la palabra apocalipsis para nosotros suena a catástrofe, a destrucción, ¿cierto? Pero en el griego original, apocalipsis significa algo muy diferente. Significa revelación, o sea, quitar un velo, descubrir algo que estaba oculto. El libro Desde el Vamos nos está diciendo que su intención no es esconder, sino todo lo contrario, mostrar una verdad muy profunda. La gran pregunta, claro, es ¿qué verdad? Ok, para poder entender el Apocalipsis, lo primero es entender qué clase de libro tenemos en las manos. Ojo, no es un libro de historia, tampoco es ciencia. Pertenece a un género literario muy, pero muy específico que se conoce como literatura apocalíptica. Era un estilo que estaba muy de moda en el judaísmo de esa época. Y como cualquier género, piénsenlo como una película o una canción, tiene sus propias reglas. Y esta diferencia es fundamental. A ver, no es lo mismo que la profecía que quizás conocemos más, como la de Isaías o Jeremías, ¿no? Esta profecía se enfoca en un llamado moral para el ahora, para el presente. En cambio, la apocalíptica es distinta. Usa un lenguaje lleno de visiones cósmicas, de símbolos, para revelar un plan divino mucho más grande. Habla sobre todo de cómo Dios va a transformar este mundo en un mundo nuevo, en el definitivo. Y este tipo de literatura no surge de la nada, ¿eh? Nace de una mentalidad muy particular, una que se forma en tiempos de mucha crisis, de persecución. Básicamente ve el mundo dividido en dos. Por un lado está este tiempo presente que se ve como corrupto, bajo el poder del mal, y por otro un tiempo futuro, el que va a venir, que será de justicia. O sea, hay un pesimismo muy fuerte sobre la hora, pero al mismo tiempo una confianza total, absoluta en que Dios ya tiene un plan para intervenir y al final arreglarlo todo. La esperanza, y esto es clave, no se pone en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios va a hacer. Muy bien, ya tenemos la primera clave, el género literario. La segunda es igual de importante, si no más, el contexto. Miren, ningún texto de la Biblia se escribió en una burbuja, flotando en el aire. Para de verdad descifrar el Apocalipsis, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Tenemos que entender a quién le estaba hablando y sobre todo, por qué. Y aquí viene un dato que de verdad lo cambia todo. Este mensaje no se escribió para nosotros, para la gente del siglo XXI. No, fue una carta real que circuló entre 7 comunidades cristianas muy específicas, que estaban en lo que hoy conocemos como Turquía. Estamos hablando de gente de carne y hueso, con nombres, con problemas y con miedos súper reales. Y la persona que les escribe no es un desconocido, es alguien que ellos conocían y respetaban mucho, Juan de Patmos. Y es importante aclarar algo. La mayoría de los expertos hoy en día creen que no es el mismo que el apóstol Juan, el discípulo. Este Juan se presenta a sí mismo como un profeta, como uno más de ellos que está pasando por la misma lucha. De hecho, estaba exiliado en la isla de Patmos justamente por su fe. Entonces, ¿cuál era esa lucha tan grande? Era la persecución bajo el emperador Domiciano. Imaginen esto.
Domiciano exigía que la gente lo adorara como Señor y Dios. Obviamente, para los cristianos eso era imposible. Y negarse tenía consecuencias terribles, ser excluido de la sociedad, el exilio o incluso la muerte. Así que, en ese ambiente de tanto miedo, de tanta opresión, el Apocalipsis deja de ser un acertijo sobre el futuro lejano y se convierte en algo mucho más urgente, un manual de resistencia espiritual para ese presente, una respuesta directa, valiente a esa crisis. Ok, entonces ya tenemos dos claves, el género apocalíptico y el contexto histórico de persecución. Ahora llegamos a la tercera clave, que es la más práctica de todas, su lenguaje. El Apocalipsis habla en código, por así decirlo. Se comunica a través de una red súper densa de símbolos. Y lo más importante es que, para la gente que lo leyó en ese momento, esos símbolos eran clarísimos. Vamos a ver un ejemplo, quizá el más importante de todos. Juan describe que ve un cordero, pero no es cualquier cordero. Parece que fue degollado, pero está de pie. Y tiene 7 cuernos y 7 ojos. A ver, la primera reacción es pensar que es una imagen rarísima, casi grotesca, ¿no? Pero aquí está el truco. Estas imágenes no son para visualizarlas tal cual, sino para traducirlas. Hay que decodificarlas. Entonces, vamos a decodificarlo juntos. Cada parte de la imagen significa algo. El cordero, obviamente, es Cristo. Que esté degollado nos habla de su muerte, de su sacrificio, pero está de pie, y eso grita resurrección, victoria. Los 7 cuernos no son literales. El cuerno era símbolo de poder, y el 7 es el número de la totalidad, o sea, tiene todo el poder. Y los 7 ojos simbolizan la plenitud del conocimiento y del espíritu. De repente, esa imagen tan extraña se convierte en una declaración de fe potentísima. El Cristo que fue crucificado es el mismo que resucitó, y ahora tiene todo el poder y todo el conocimiento. Y esto nos lleva a los números. ¡Ojo! En el Apocalipsis, los números casi nunca son para contar. No son cantidades, son cualidades. El número 7, por ejemplo, está por todos lados. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. La idea no es que nos pongamos a contar, sino que entendamos el mensaje. El 7 significa totalidad, perfección, algo que está completo desde la perspectiva de Dios. Pasa lo mismo con el número 12. Representa al pueblo de Dios, ¿no? Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Por eso cuando leemos sobre los famosos 144,000 sellados, no es que se esté hablando de un grupo exclusivo de gente que se va a salvar, para nada. Es un número simbólico. Es 12 por 1000. O sea, las tribus, por los apóstoles, por un número que significa una multitud inmensa. No es un número que limita, sino todo lo contrario, que incluye a la totalidad del pueblo de Dios de todos los tiempos. Y claro, no podemos dejar de hablar del famoso 666. Olvídense de los microchips y las teorías raras. En este contexto, es un símbolo de la imperfección llevada al extremo. Si el 7 es la perfección, el 6 es lo que no llega, lo que falla, y si lo repites 3 veces, es la imperfección total. Además, usando algo llamado gematría, que era como un juego de códigos donde cada letra tenía un valor numérico, el 666 sumaba el nombre de un emperador, muy probablemente Nerón o el mismo Domiciano. Era, en resumen, una forma secreta de criticar al poder de Roma que se creía un dios. Pero no solo los números tienen código, también los colores. Cada uno aporta un significado. El blanco, por ejemplo, no es solo pureza. Aquí significa sobre todo victoria, lo divino. El rojo es violencia, es guerra, la sangre de los mártires. El negro es la calamidad, el hambre. Y el púrpura y el escarlata, esos eran los colores de Roma, del lujo, del poder imperial. Cada color va pintando una capa más de significado en estas visiones tan complejas. Bueno, ahora sí. Con estas 3 claves en la mano, el género, el contexto y los símbolos, ahora sí podemos por fin abrir el libro y entender de qué se trata todo esto. Podemos ver su mensaje central, la verdadera, la auténtica Apocalipsis, la revelación. Y el mensaje central es este, y es lo más importante que quiero que se lleven hoy. El Apocalipsis no se escribió para meternos miedo, se escribió para dar consuelo. No es una película de terror, es una carta de un pastor a su gente llena de una esperanza radical. Su único objetivo era decirle a esa comunidad que estaba sufriendo, ánimo, aunque parezca que el mal está ganando, no es así. Dios y el Cordero tienen el control de la historia, y su fidelidad, su aguante, vale la pena. Tiene un valor eterno. Hay una cita del teólogo Charles Journet que lo resume de una forma para mí preciosa. Él dice que el reino de los cielos habita en medio de las tentaciones y la muerte, no para eliminarlas, sino para iluminarlas.
Y de eso se trata el Apocalipsis. Nos muestra que el reino de Dios no es algo que solo va a llegar al final de todo. No, ya está aquí, ahora actuando en medio del sufrimiento. No para quitarlo con una varita mágica, sino para llenarlo de sentido, para iluminarlo desde adentro. Es una teología de la presencia de Dios justo en medio de la crisis. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una reflexión para llevar a nuestras futuras aulas. Si el propósito original del Apocalipsis fue darle herramientas a los primeros cristianos para ser fieles en su crisis, ¿no será que su mensaje más profundo para nosotros hoy no tiene tanto que ver con adivinar el futuro, sino con aprender a vivir con esperanza, con valentía y con fidelidad en medio de las crisis de nuestro tiempo? Al final parece que la revelación continúa.